En esta clase vamos a trabajar con macros de la hoja de cálculo. Lo primero que haremos será grabar una macro. Entonces, para ello vamos a ir a la pestaña Desarrollador y vamos a elegir la herramienta que se llama Grabar macro. Aquí le podemos poner un nombre y aquí vamos a poner la letra con la que queremos acceder de manera rápida a la macro o ejecutar de manera rápida la macro. Aquí tenemos que tener cuidado de que no pongamos un juego de teclas que ya tengan una acción predeterminada en Excel. Por ejemplo, si yo pongo control más C para mi macro, me va a funcionar para mi macro, pero el copiado, que es la acción que está asociada con las teclas control C, ya no va a funcionar mientras tenga creada esta macro. Entonces hay que tener cuidado con la letra que vamos a utilizar, una que no esté asociada a ningún acceso rápido por medio de teclas. En mi caso voy a poner la letra W minúscula. Pues por medio de estas teclas, control W, voy a ejecutar de manera rápida la macro que yo grabe en este momento. Bueno, le doy a aceptar y ahorita empieza a grabar todos los movimientos que yo realice dentro de la hoja de cálculo. Por ejemplo, lo que yo quiero hacer es dar un formato personalizado. Entonces me interesa que la letra sea Arial, un tamaño 14, centrado, negritas, quizá que tenga un color de fondo la celda, le voy a poner un color lila y una orientación del texto. Bueno, pues ahí yo puedo hacer lo que me interese, ¿no? Para mi formato personalizado. Una vez que ya hice todos los cambios necesarios, regreso a la pestaña Desarrollador y le voy a dar clic donde dice Detener grabación. Entonces voy a poner un texto por acá, nada más para que lo veamos. Título 1, título 2, título 3. Bueno, entonces cuando yo quiera ejecutar mi macro, simplemente tengo que teclear control y W y automáticamente me va a aplicar todos los formatos que yo fui grabando uno por uno, pero pues en este momento pues ya puedo ejecutarlo simplemente con las teclas control W. Entonces, ¿qué cosa es una macro? Una macro pues es una secuencia de instrucciones que nosotros le indicamos al libro de Excel para que pueda ejecutarse de manera más rápida. Entonces, una macro la podemos definir como una secuencia de instrucciones. Y en este caso nos facilita mucho el formato o el diseño de nuestra hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque podemos elegir los formatos que nosotros querramos y simplemente con una tecla, o con dos teclas en este caso, control W, automáticamente le damos el formato que fuimos grabando. En dado caso que ya no nos interese tener esta macro funcionando, la podemos eliminar. Para ello nos vamos a la pestaña Desarrollador y elegimos la herramienta Macros. Y aquí nos van a aparecer todas las macros que nosotros hayamos creado. Entonces lo que queremos hacer ahorita es eliminarla. Entonces la seleccionamos y simplemente le damos clic al botón Eliminar. Nos va a aparecer este mensajito que dice desea eliminar la macro 1. Le decimos que sí. Y ahora vamos a comprobarlo nuevamente. Vamos a darle control W y pues obviamente ya no va a hacer nada. Control W y pues ya no realiza la secuencia de instrucciones que habíamos grabado con anterioridad, pues porque la acabamos de eliminar. Vamos con el siguiente ejemplo. Ahora vamos a crear una macro, pero utilizando formularios.
y para ello vamos a trabajar con un lenguaje de programación. El lenguaje de programación que utilizan las hojas de cálculo para la creación de macros se llama VBA, que es Visual Basic para aplicaciones. Y es un lenguaje específicamente creado para las aplicaciones de Office. Entonces, vamos nuevamente a la pestaña Desarrollador y aquí vamos a ver que hay una herramienta que se llama Visual Basic. Le vamos a dar clic para entrar a este entorno de desarrollo. Bueno, vamos a insertar un formulario, se llama User Form. Le damos clic y aquí vamos a ir creando las casillas necesarias, las etiquetas necesarias para resolver nuestro problema. Entonces voy a regresar tantito a la hoja de cálculo. Entonces tenemos que nos va a pedir el nombre de la persona, el año de nacimiento y nosotros vamos a calcular la edad de esa persona con base en el año de nacimiento. Entonces, lo que necesito aquí es poner una etiqueta que me pide el nombre con una cajita de texto. Otra etiqueta que me pide el año de nacimiento con una cajita de texto donde el usuario puede escribir el año. Y por último, otra etiqueta que diga edad y nuevamente una cajita de texto donde va a aparecer la edad de esa persona. Todos esos datos que vayamos recolectando por medio del formulario, pues nos van a aparecer en esta tablita. Entonces yo escribo en el formulario y automáticamente me va a ir apareciendo aquí. Bueno, entonces voy a empezar a crear el formulario. Para empezar, aquí donde dice User Form, lo vamos a cambiar por medio de las propiedades. Entonces aquí tenemos una tablita donde nos indica todas las propiedades del elemento que tenemos seleccionado, en este caso el formulario. Entonces vamos a buscar la propiedad Caption que dice User Form 2. Bueno, aquí lo vamos a cambiar por edades. Y repito, en la propiedad Caption escribí edades y aquí ya lo pueden ver que ya aparece pues el nombre que yo le estoy asignando al formulario, el caption o el título del formulario. Bueno, entonces de este lado también tenemos una serie de herramientas o de controles que nos van a permitir armar nuestro formulario. Entonces la que tiene la letra A, el símbolo de la A, es una etiqueta, es como una, pues para que nosotros sepamos qué información queremos pedir. Entonces aquí en vez del label 1 le di un clic para poder editarlo. Voy a borrar eso y le voy a poner que quiero el nombre del empleado o nombre nada más. Bueno, le doy un clic afuera para que me vuelva a aparecer esta ventanita de controles. Voy a agregar otra etiqueta. Simplemente le doy un clic y aquí también un clic y ya solito lo acomoda. Entonces voy a dar un clic adentro para poder editar la información. Entonces el siguiente elemento era el año de nacimiento. Un clic afuera, nuevamente otra etiqueta, clic y clic dentro del formulario. Y aquí va a ser la edad que yo voy a obtener por medio de instrucciones del lenguaje de programación. Bueno, voy a poner las cajitas de texto que les decía que están simbolizadas por AB, que es un cuadro de texto. Le doy un clic y un clic aquí. Nuevamente acomodo 3 cajitas. Bueno, y después las puedo ir acomodando, ¿no? Para que estén un poco alineadas. Y por último voy a agregar un botón de comando. Es un botón de comando, le doy clic y clic. En vez de que diga Command Button 1, pues le voy a poner lo que va a hacer este botón, que va a limpiar las casillas. Una vez que yo agregue un registro, bueno, van a estar llenas, le voy a dar limpiar y se van a vaciar. Entonces selecciona el botón y donde dice Caption, la propiedad Caption, le voy a poner limpiar. Bueno, y también le voy a cambiar el name. Esto del name es cómo voy a hacer referencia a él
ya en las instrucciones del lenguaje. Entonces, en este caso le voy a poner que se va a llamar botón-limpiar. Es como lo voy a identificar cuando lo quiera utilizar. Entonces, de igual manera, las cajas de texto también les voy a cambiar de nombre para que sean un poquito más identificables. Por ejemplo, esta cajita le voy a poner en name, le voy a poner nombre. La segunda caja le voy a poner año. Y la tercera caja le voy a poner edad. Todos esos cambios que yo hice, los hice en la propiedad name. Bueno, entonces, ahora para entrar al código puedo darle clic al elemento en que quiero empezar a codificar. En este caso voy a empezar por el botón limpiar. Entonces voy a cerrar de mientras. Lo que hice fue darle doble clic al botón y ya me aparece esta ventana donde empiezo a escribir el código. Entonces, si se dan cuenta lo que les decía, para que yo pueda hacer referencia al botón, me pone el nombre, botón-limpiar. Y en su evento clic, ¿qué va a pasar cuando yo le dé clic al botón limpiar? Bueno, ¿qué va a pasar? Aquí yo lo voy a programar. Entonces, lo que va a pasar es que voy a agregar una fila nueva. Y eso lo hago por medio de esta línea. Entonces, lo que estoy diciéndole aquí es que cuando yo le dé clic a limpiar, lo primero que va a hacer es agregar una fila nueva, insertar una fila. ¿Esto por qué? Porque voy a regresar a la tableta. Cuando yo agregue el primer registro, va a aparecer aquí. Pero si yo quiero agregar un nuevo registro, le voy a dar clic en limpiar y lo que va a pasar es de que entre el 1 y el 2 me va a crear una nueva fila. O sea, esta información la va a mandar acá y el nuevo registro lo va a escribir en la nueva fila. Entonces, por eso es necesario insertar una nueva fila. Bueno, lo siguiente que va a hacer este botón limpiar, pues es, como su nombre lo indica, limpiar la información de las cajas de texto. Recuerden que mi primer caja de texto se llama nombre. Le estoy asignando un valor vacío, empty es vacío. La siguiente caja es año y de igual manera también lo voy a vaciar. Bueno, entonces ya tengo mis tres cajitas vacías. Ahora lo que voy a hacer es que también cuando yo le dé clic en limpiar, el cursor se posicione. Esto de set focus es que el cursor se va a posicionar en la primera caja de mi formulario. Y bueno, ya tengo todo lo que va a realizar el botón limpiar. Voy a cerrar. Ahora me voy con la cajita de nombre. Le voy a dar doble clic y ya automáticamente me pone el elemento o el nombre del elemento y el evento que va a realizar. Entonces, en este caso es cuando yo cambie a la casilla nombre, ¿qué cosa va a pasar? Bueno, pues lo que va a pasar es que voy a trabajar con una celda específica. Mi celda específica va a ser A2. ¿Por qué A2? Porque si me regreso a mi tablita, en A2 es donde voy a colocar el nombre. Vamos a ver que en futuras casillas, cuando yo esté trabajando con el año, pues voy a utilizar B2 y cuando yo esté trabajando con la edad voy a utilizar C2. Entonces les decía, aquí estoy haciendo referencia a una celda. Range es un objeto de la hoja de cálculo que hace referencia a las celdas. Simplemente es ponerle esta palabra y poner la posición de la celda, en este caso A2. Voy a seleccionarla. Voy a activar la celda para que yo pueda asignarle un valor. Y esta fórmula R1C1 se utiliza para colocar un valor determinado en la celda activa. Entonces lo utilizo cuando yo quiero agregar, en este caso, un valor a esta celda A2 que ya está activa. Entonces, vamos a poner el valor que va a ser nombre. O sea,
que lo que tenga la casilla nombre lo voy a asignar a esta celda activa que es A2. Entonces, ¿por qué estoy haciendo eso? Bueno, porque cuando el usuario escriba la información aquí, no solamente se va a quedar aquí, sino que este valor lo va a asignar a esta celda específica. Bueno, entonces me regreso a mi formulario. Ahora voy a trabajar con la casilla de año de nacimiento. Y de igual manera, aquí vamos a trabajar con una celda, pero será B2. La voy a seleccionar. Voy a activarla para poder asignarle un valor. Recuerden que la fórmula R1C1 es lo que hace, ponerle un valor específico. Y el valor va a ser lo que tenga la casilla año. Cierro. Voy con el siguiente. En edad. Y es muy parecido, ¿no? Pero ahora va a ser con la celda C2. La seleccionamos y la activamos. Va a ser edad. Bueno, ahora lo que nos hace falta es obtener la edad, porque esto no lo va a escribir el usuario. Esto nosotros lo vamos a calcular. Entonces vamos a regresar a la casilla año y aquí vamos a hacer el cálculo. ¿Para qué? Para que cuando nosotros escribamos algo en año, automáticamente se llene la casilla edad. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el valor de la edad. Edad va a ser igual al año actual menos lo que tenga año. Recuerden que este valor es el año de nacimiento de la persona. Entonces, ¿cómo sabemos la edad de una persona? Bueno, ponemos el año actual y le restamos el año de nacimiento y de esa manera pues obtenemos la edad. Esta función, de hecho las dos funciones son exactamente igual o funcionan exactamente igual como las funciones de año y la función de ahora, nada más que en inglés. Entonces lo que estoy haciendo aquí es obtener la fecha actual, es como el ahora, que me devuelve la fecha y la hora, pero afuera tengo la función año, entonces lo único que hace es obtenerme el año de esta fecha. Entonces, una vez que obtengo el año, en este caso me va a devolver 2020, le voy a restar el año de nacimiento y de esa forma voy a obtener la edad. Bueno, entonces ya tenemos todo listo. Voy a cerrar esta ventana del código y voy a ejecutar mi formulario. Entonces ahí me dice nombre. Vamos a poner Juan Solís Martínez. Año de nacimiento 2005. Y automáticamente ya me lanza la edad. Y si ustedes se dan cuenta, lo va acomodando en esta hojita de cálculo. Voy a dar clic donde dice limpiar. Y van a ver que cuando le dé clic en limpiar, automáticamente me va a insertar una fila. Limpiar. Ahí está. Y ya puedo agregar otro nombre. Nombre. César Figueroa. Año de nacimiento. 1990. Y ahí está. Le doy limpiar nuevamente. Y nombre. Adriana. Año de nacimiento. 1998. Edad 22. Y de esa manera funciona nuestro formulario utilizando el lenguaje Visual Basic para aplicaciones. Si ya queremos terminar nuestra ejecución, simplemente le damos cerrar y nos va a devolver al formulario. Voy a cerrar la ventana de Visual Basic. Y ahora vamos a trabajar con otro ejemplo que se llama sueldos. De igual manera tenemos aquí una tablita
con el nombre del empleado, las horas que trabajó, las horas normales trabajadas, las horas extra y cuánto debe de cobrar. Nosotros tenemos que calcular pues cuánto va a cobrar la persona. Entonces lo que vamos a realizar es un formulario en Visual Basic para aplicaciones. Vamos a la pestaña Desarrollador y herramienta Visual Basic. Insertar User Form. Bueno, y vamos a crear nuestro formulario. Lo primero que vamos a hacer pues es cambiarle el nombre. En vez de User Form, vamos a la propiedad Caption y ahí vamos a escribirle sueldos. Bueno, vamos a insertar una etiqueta que es la que nos va a pedir el nombre del empleado. Nombre del empleado. Otra etiqueta que pida las horas trabajadas. Otra etiqueta que pida las horas extras. Y por último, el total a cobrar. Voy a utilizar un cuadro de texto donde el usuario va a escribir la información y eso para cada una de las etiquetas que fui poniendo con anterioridad. Entonces ahora nada más voy acomodándolas. Y voy a poner un botón para limpiar, un botón de comando. Bueno, ahora voy a ir cambiándole de nombre con el nombre que voy a hacerle referencia en el código. Entonces, para empezar, esta primera cajita se va a llamar nombre o empleado. La segunda se va a llamar horas T. La tercera, horas E sin espacios. Y la última se va a llamar total. El botón le voy a poner botón-limpiar. Bueno, voy a empezar con el código del botón. Doble clic. Voy a insertar una fila. Y voy a limpiar todas las cajas cuando yo le dé clic. Entonces, empleado va a ser igual a empty. Horas T va a ser igual a empty. Horas E va a ser igual a empty. Total de igual manera. Y cuando quiera agregar un nuevo registro, pues voy a mandar el cursor a la primera caja de texto. Bueno, voy a cerrar. Y ahora voy a trabajar con nombre del empleado. Nombre del empleado lo que va a tener es de que en la celda A2 voy a guardar el valor de esta casilla. Entonces, primero tengo que seleccionarla. Tengo que activar la celda y acomodar el valor específico en esa celda. Bueno, cierro y me voy con la siguiente casilla, que es horas trabajadas. Horas trabajadas de igual manera va a tener
una celda donde se va a guardar esa información, que es B2. La selecciono, la activo y voy a acomodar el valor de horas T. Cierro la ventana. Ahora voy a trabajar con horas extras. Esto es lo mismo, de hecho hasta lo puedo copiar. Control C, Control V. Y lo único que voy a cambiar es la celda donde se va a guardar esa información. En este caso pues sería C2. Y el valor que voy a guardar en esa celda, que sería lo que tenga la casilla horas E. Bueno, voy a cerrar y me voy con total a cobrar. Total a cobrar, pues vamos a ponerle esto mismo que copiamos, lo pegamos, pero ahora cambia la celda, va a ser D3 y aquí en vez de empleado lo que va a guardar es lo que tenga la casilla total. Bueno, voy a moverme de casilla en horas extras y aquí voy a hacer otro cálculo. Al momento en que yo esté poniendo las horas extras, automáticamente me debe de cargar el total. Entonces, para ello voy a poner aquí la siguiente instrucción. Total va a ser igual a lo que tiene horas T multiplicado por 40, porque decíamos que una hora normal equivale a 40 pesos o le pagan a 40 pesos. Más lo que tenga horas E, o sea, las horas extras, por 50. Entonces aquí estamos diciendo, bueno, si trabajaste 10 horas normales del día, de la semana, perdón, lo vamos a multiplicar por 40. Y si en la semana trabajaste 2 horas extras, bueno, pues esas 2 horas extras las vamos a multiplicar por 50 y se van a sumar tanto el valor de las horas extras con el valor de las horas normales. Algo que no les había comentado es esta función val, que lo que hace es convertir a número el valor que tenga esta casilla. ¿Por qué? Porque los elementos que agregamos en el formulario, todo lo toma como texto. Entonces, si yo escribo, aunque sea un número, si yo escribo un 50 en la casilla horas T, lo está tomando como texto. Entonces, no puede realizar una operación con texto. Para eso nos sirve esta función. Convierte el contenido de las casillas a un valor numérico y de esa forma pues ya puedo realizar operaciones matemáticas. Bueno, entonces ya tenemos la lógica de nuestro programa y ahora vamos a cerrar y a ejecutar nuestro formulario. Entonces nos dice nombre del empleado, horas trabajadas, le vamos a poner que trabajó 10, horas extra, le vamos a poner para el primer ejemplo 0, o sea, no trabajó ninguna hora extra. Bueno, y aquí vemos que tenemos un detalle, el total lo puso en D3, entonces voy a cerrar de mientras para ver el código. Entonces busco en dónde estoy acomodando el total y efectivamente aquí puse D3 y debería de ser D2 para que estén en la misma fila pues toda la información. Bueno, entonces ya realicé el cambio, la corrección, aquí era D2, voy a cerrar, voy a regresar a la tabla de Excel y voy a borrar de mientras esta información. Bueno, vuelvo nuevamente a mi formulario, voy a ejecutarlo, nombre del empleado, horas trabajadas, horas extra. Bueno, y ya veo que me acomoda correctamente la información. En este caso trabajó 10 horas normales, las multiplicó por 40.
Voy a darle clic en limpiar para agregar otro registro. Horas trabajadas 10, pero trabajó 2 horas extras. Entonces las primeras 10 a 40 pesos y las 2 horas extras a 50 pesos. Limpiar. Un nuevo registro. Y pues ya de manera automática nos va lanzando el total a cobrar de cada uno de los empleados. Voy a darle cerrar para terminar con este ejemplo. Bueno, vamos a trabajar con el cuarto ejemplo. Y esta actividad trata sobre una tienda donde nos indica que hay una promoción. Los clientes van a recibir el 15% de descuento si compran más de 10 bolsas de cemento. Lo que debemos de realizar es determinar cuánto va a pagar cada cliente y al final del día cuánto va a percibir la tienda por esas compras. Vamos a tener en cuenta que una bolsa de cemento cuesta 450 pesos. Entonces aquí tenemos los datos que nos interesan para la venta. Nos interesa el nombre del cliente, nos interesa el producto o la marca más bien, aquí lo vamos a cambiar, la marca del cemento que está comprando, la cantidad, porque dependiendo de la cantidad vamos a determinar si tiene o no descuento. Y por último, pues cuánto debe de pagar esa persona por su compra. En una segunda hoja tenemos también cuando realicemos el corte de caja. Debemos de saber la fecha y la hora en que se realizó el corte de caja y el monto total pues de todas las ventas, ¿no? hasta este momento. Bueno, entonces para ello vamos a irnos a la pestaña Desarrollador y Visual Basic. Bueno, para este ejemplo ya tengo el formulario creado. Es igual como hemos venido creando los otros formularios. Estas son etiquetas y estas son cajas de texto. Este es un botón y este es otro botón y esta es una caja de texto. Entonces lo que debemos de considerar antes de empezar a escribir el código son los nombres de cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, el primero van a ver que en la propiedad name tiene por nombre cliente. La segunda cajita se llama marca. La tercera cajita se llama cantidad y la cuarta cajita se llama total. El botón que dice limpiar se llama botón-limpiar. Este otro botón se llama botón-corte y la última caja de texto se llama corte. Entonces aquí voy a ir pidiendo los datos del nombre del cliente, la marca de la bolsa de cemento, la cantidad de bolsas de cemento que compró este cliente y automáticamente debe calcular el total, tomando en cuenta que si son más de 10 bolsas, pues le tiene que hacer un descuento del 15%. Si son de 10 bolsas para abajo, pues debe de pagar el total completo. Voy a hacer varias ventas. Cuando doy clic a limpiar, bueno, pues agrego una nueva venta. Si doy clic a limpiar, agrego otra venta. Y vamos a hacer de cuenta que terminó el día o que el cajero cambió. La opción es que va a haber un corte de caja. Le voy a dar clic a corte de caja y automáticamente aquí me va a aparecer el total de ventas o el total final de todas las ventas que se realizaron durante el periodo antes de que yo diera clic en corte de caja. Bueno, entonces voy a empezar con el cliente. Y aquí hay algo interesante. Si ustedes se fijaron en el ejercicio consta de dos hojas, de la hoja tienda y la hoja corte. En esta primera hoja tienda pues se van a ir agregando las ventas y en la segunda hoja se van a ir agregando los cortes de caja con su fecha y su monto. Entonces son dos hojas que vamos a trabajar para este ejercicio. Entonces aquí en
En Visual Basic para aplicaciones tenemos una forma para identificar en qué hoja queremos que trabaje específicamente, para no revolvernos, ¿no? En ejercicios anteriores no teníamos ningún problema en identificar cuál era la hoja porque solamente trabajábamos con una y era la hoja activa, ¿no? Entonces no había ningún problema. Pero aquí, repito, como tenemos dos hojas, entonces tenemos de cierta manera que identificar o que especificar en qué hoja queremos trabajar. Bueno, entonces, vamos a hacer algo muy parecido como lo hemos venido trabajando, con la diferencia de que ahora pues vamos a especificar en qué hoja queremos trabajar. Entonces aquí ya estoy diciendo, Worksheets es el objeto que hace referencia a una hoja de un libro de Excel. Y tienda pues es el nombre que nosotros le pusimos a nuestra hoja. Entonces ya estamos especificando que vamos a seleccionar esa hoja en específico. Y esta celda, la celda A7, que esto es lo que ya veníamos trabajando, le estamos indicando que esta celda A7 pertenece a la hoja tienda. Entonces, para no tener ningún problema de, bueno, en qué hoja estamos trabajando o esta celda a qué hoja pertenece, bueno, aquí le estamos diciendo claramente que pertenece a la hoja tienda. Nos faltó la comilla, entonces por eso nos estaba dando un error. Activamos la celda. Y esto va a ser igual a lo que tenga la caja de texto cliente. Bueno, cerramos. Y vamos con la siguiente, que sería marca. De hecho, podemos copiar este código. Control C, Control V. Y lo único que vamos a hacer pues es cambiar la celda. En este caso sería B7. Y ya no va a guardar el valor de cliente, va a guardar el valor de marca, lo que tenga la casilla marca. Cierro. Voy con cantidad. Voy a pegar nuevamente el texto que ya había copiado, el código que había copiado. Recuerden, lo que tenemos que cambiar pues es la celda. En este caso la celda es C7. Y pues aquí vamos a poner a cantidad. Bueno, y aquí mismo vamos a realizar el cálculo, porque si se dan cuenta, cantidad ya es la última casilla antes de obtener el total. Entonces, cuando yo cambie aquí el valor de cantidad, automáticamente me debe de lanzar el total que debe pagar el cliente. Entonces, me regreso nuevamente a cantidad y aquí voy a escribir la lógica para solucionar el problema. Entonces, me dice que si esto es una estructura de decisión y es parecido a la función sí que utilizábamos con anterioridad, nada más que aquí pues está en inglés. Si cantidad es mayor a 10, entonces ¿qué va a pasar? Si cantidad es mayor a 10, nos decía que iba a tener un descuento del 15%. Entonces, total va a ser igual la bolsa cuesta 450. Entonces, lo primero que estoy haciendo es obteniendo pues el precio completo, ¿no? El precio total. Sería la cantidad de bolsas por 450. Ahí todavía no hay ningún descuento ni nada. A este total le voy a restar lo del descuento. Entonces aquí voy a obtener el 15%. ¿Cómo lo voy a obtener? Bueno, pues es
la cantidad por 450 por el 0.15. Entonces, esto de aquí, con esta selección, lo que estoy haciendo es obteniendo nada más el porcentaje en dinero. Entonces, y con esto estoy obteniendo el total. Entonces, al total le estoy restando el porcentaje. ¿Para qué? Para que ya me diga cuánto debe de pagar la persona. Bueno, en caso de que esto no se cumpla, viene el si no. Entonces, ¿qué va a pasar si no se cumple? Si no se cumple, pues simplemente voy a obtener pues lo que debe de pagar normalmente sin ningún tipo de descuento. La cantidad de bolsas por el precio de cada una de las bolsas. Bueno, voy a cerrar y ahora voy con la casilla total. Entonces, lo que voy a hacer aquí es muy similar a las otras casillas. Entonces me puedo copiar una, control C, y simplemente cambiar la celda. En este caso sería D7. Y el valor que va a guardar pues es el que tenga la casilla total. Voy a cerrar y me voy con el botón limpiar. Lo primero que haremos pues es agregar una nueva fila. Siempre que demos clic al botón limpiar pues va a agregar una nueva fila. Y después vamos a poner como empty cada una de las cajitas de texto. Entonces cliente va a ser igual a empty, marca de igual manera, cantidad, y va a poner el cursor en la primera casilla, que en este caso se llama cliente. Bueno, en este botón limpiar también vamos a ir guardando los totales de las diferentes ventas. Entonces, para ello vamos a utilizar una variable. Entonces, nos vamos a ir hasta arriba y vamos a declarar una variable. Entonces, la sintaxis para declarar esta variable es utilizar la palabra reservada dim, un nombre que nosotros le querramos dar a nuestra variable, en este caso le voy a poner venta, y un tipo de dato. Entonces, el tipo de dato se refiere a los posibles valores que puede aceptar nuestra variable. Si nosotros le ponemos que el tipo de dato es string, cadena de caracteres, solamente va a aceptar pues, letras, números, caracteres especiales, pero lo va a leer como texto. Nada más, aunque pongamos número, lo va a leer como texto. Si nosotros le ponemos como tipo double, pues va a aceptar punto decimal. Y también hay un tipo de dato especial para moneda, que es currency. Entonces, este es el que nosotros vamos a utilizar. Bueno, una vez que ya tenemos declarada nuestra variable, ahora sí ya la podemos utilizar. Entonces, vamos a decir que esta variable venta va a tomar el valor de lo que tenga venta, porque dependiendo, si es la primera venta, pues no va a tener nada, pero ya la segunda ya va a tener algo, entonces a la tercera ya va a tener algo, ya va a tener sumado algún valor. Entonces, venta va a ser igual a lo que tenga venta más lo que tenga el total. Entonces, por cada venta va a ir sumando los totales. Y esto me va a servir para cuando yo haga el corte de caja. Entonces recuerden que en el corte de caja pues me tiene que mostrar todas las ventas del día. Entonces aquí lo voy a ir guardando en esta variable. Bueno. Entonces una vez que ya hice esto, voy a cerrar. Y me voy a ir al botón corte de caja, que se llama corte, ¿no? Entonces cuando yo le dé clic a este botón, me tiene que lanzar pues la suma de todas las ventas. Entonces en mi cajita corte, recuerden que mi caja de texto se llama corte, le voy a asignar lo que tenga la variable venta.
Recordemos que esta variable pues tiene todas las ventas que se realizaron porque lo fue sumando. Voy a vaciar mi variable para que empiece nuevamente de cero, ¿no? el próximo día. Y ahora voy a acomodar los valores de esos cortes de caja en la hoja que se llama corte, si no mal recuerdo, ahorita lo voy a checar. Mi hoja se llama corte, entonces aquí tengo que ir acomodando los diferentes cortes de caja. Entonces me regreso nuevamente a mi código y aquí voy a trabajar con la hoja corte. La selecciono y me ubico en la celda B2 de la hoja corte. En la celda B2 vamos a corroborarlo. Aquí voy a escribir pues esos totales, ¿no? ¿Qué cosa voy a escribir en la celda B2 de la hoja corte? Pues lo que tenga la caja de texto corte. ¿Y qué cosa va a tener? Lo que fue almacenando la variable venta. Y en la celda A2 voy a almacenar la fecha. Entonces la fecha pues es con esta función, ¿no? Now, que me devuelve tanto la fecha como la hora actual. Y por último, voy a agregar una nueva fila. ¿Para qué? Para que cuando le dé corte de caja nuevamente otro día, pues ya tenga el espacio para agregarse ese registro. Entonces los saltos no saltos de fila, sino para agregar una fila, pues ya sabemos que es esta instrucción. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a cerrar esta sección del código y vamos a ejecutar nuestro formulario. Entonces, cliente. Algo interesante aquí es que no es necesario estar posicionado en donde queremos que guarde la información. ¿Por qué? Porque en el código ya le dijimos, bueno, no importa en dónde estés, porque ya especifico la hoja en donde quiero que guardes la información, entonces solito nos va a cambiar. Entonces, para empezar, el cliente se va a llamar Marco Antonio. Entonces, solito lo cambio, ¿no? Marca, Cruz Azul, cantidad. Voy a poner 10. Bueno, aquí nos está dando un error de compilación. Vamos a ver qué pasó. Bien, nos dice bloque if sin end if. Bueno, se nos pasó. Entonces vamos a darle aceptar. Y aquí puse el if, pero me faltó cerrarlo, ¿no? Entonces me dice que hay que poner un end if. Voy a detener la aplicación. Voy a ir a mi hoja y voy a borrar esto de mientras. Y vamos a realizar otra vez la prueba. Entonces, regreso al código para que podamos ver qué fue lo que me hacía falta. Es esta línea. Se me pasó escribirla. Si yo pongo un if de, debo de cerrarlo, ¿no? Que con este end if. Bueno, ahora sí, vamos nuevamente a probarlo. Ejecuto el formulario. Cliente, María Solís, marca, Cruz Azul, cantidad 10. Y en este caso no va a haber ningún tipo de descuento, porque si yo leo el planteamiento del problema me dice que si compran más de 10 bolsas. Entonces, en mi lógica, en mi código, yo nada más le puse que cumpla con que sea mayor a 10, pero si es igual, pues va a pagar completo, ¿no? Cuesta 450, entonces vemos que el total es 4,500. Voy a limpiar. Otro cliente.
marca, ¿qué marca le ponemos? Marca Patito. Cantidad 15. Entonces ya ustedes pueden hacer el cálculo con su calculadora si lo desean para comprobar esta información. Yo ya la comprobé, ¿no? Entonces ya sé que sí funciona. Entonces vamos a darle limpiar. Cliente Rosa López. Marca XXX. Cantidad una bolsa. Entonces le van a cobrar 450 pesos. Voy a darle limpiar. Y ahora digamos que ya terminó el día. Nada más tuve 3 ventas. Entonces el corte de caja me va a dar 10,687,50 centavos. Entonces, y aquí lo va guardando. Lo va guardando en la hoja corte. Entonces me lanza la fecha, bueno, el 20 de noviembre del 2020 a las 11:44 se hizo el corte de caja con un monto, con esta cantidad, ¿no? Entonces, es otro día, voy a agregar una nueva venta. Nombre, marca, cantidad, 2, limpiar. Digamos que solo hice una venta, entonces le voy una venta al día, ya llegó la noche y voy a hacer el corte de caja. Corte de caja 900 y lo va almacenando aquí.